En el corazón del mundo hay una herida que lleva milenios sangrando, y lo más terrible es que no la abrió un enemigo, sino sus propios guardianes. Esta es la crónica de cómo los más grandes protectores se convirtieron en los arquitectos de su propia destrucción, una historia de traición que, creedme, resuena hasta el mismísimo fin de los tiempos. Pensadlo por un momento. ¿Cómo es posible que unos guerreros elegidos para defender el equilibrio de Gaia acabaran desatando un genocidio que casi la destruye por completo? Ese es el gran enigma que vamos a desvelar hoy. Vamos a entender qué fue lo que fracturó su sagrado deber hasta hacerlo pedazos. Para poder entender la caída, claro, primero hay que conocer el auge. Porque antes de la guerra, antes del odio que lo envenenó todo, existía un ejército de campeones, forjados literalmente en la esencia misma de Gaia. Eran Nosfera, las razas cambiantes. Y no eran una única especie, sino, imaginaos un tapiz vibrante de seres, todos creados por Gaia, el espíritu del mundo, para ser sus guardianes. Cada uno era una pieza clave, insustituible, en el gran mecanismo de la vida. Y entre ellos, estaban los Garú, los hombres lobo, que eran la fuerza de choque, las garras de Gaia, los Bastet, los felinos cambiantes, sus ojos y guardianes de secretos. Luego los Mocolé, descendientes directos de los dinosaurios, que portaban la memoria ancestral del planeta. Y por supuesto, los Ananasi, las arañas, que tejían el delicado equilibrio cósmico. Juntos eran un frente invencible. Pero esa armonía estaba destinada a romperse de la forma más brutal que se pueda imaginar. Un conflicto que no solo derramaría sangre, sino que cambiaría el alma del mundo para siempre. La caída no fue de un día para otro, ni mucho menos. Fue como un veneno que se extiende lentamente. La superioridad numérica y la fuerza bruta de los Garú se fueron convirtiendo en orgullo. Y el orgullo mutó en la peligrosa creencia de que solo ellos eran dignos de liderar. La sospecha empezó a sustituir a la alianza. La soberbia, esa fue la semilla de la destrucción. Tribus como los Geth o Fénix confundieron ser los más fuertes con tener el derecho a gobernar. Así que cualquier desafío a esa autoridad autoimpuesta ya no era una diferencia de opinión, no, era una traición. Y una que, para ellos, merecía la aniquilación total. Pero ojo, no todos los Garou eran monstruos sedientos de sangre. Los hijos de Gaia, por ejemplo, lucharon con uñas y dientes por la paz, intentando calmar a sus hermanos. El problema es que la rabia de la guerra era un tsunami imparable, y sus esfuerzos fueron en vano. A veces, por pura lealtad a sus manadas, hasta ellos se vieron forzados a participar en la masacre. Una auténtica tragedia dentro de la tragedia. Las consecuencias de esta guerra, de esta locura, resuenan hasta el día de hoy. Porque no fue solo una batalla, no. Fue un apocalipsis para muchísimas de las razas cambiantes. Tras la guerra, los destinos se partieron. Por un lado, la pura astucia. Los Ananasi, por ejemplo, orquestaron su propia extinción a ojos de los Garú solo para poder sobrevivir en las sombras. Y por otro, la caída más absoluta. Los Aulladores Blancos, una tribu heroica que en su afán por combatir al mal, descendió a su reino y fue consumida, renaciendo como sus sirvientes más viles. Muchos otros no tuvieron ni la astucia para esconderse ni la fuerza para resistir. Los Celican, casi exterminados por completo. La civilización milenaria de los Mocolé, reducida a escombros. Y con cada raza que caía, se perdía cultura, conocimiento y, lo más importante, se perdían guardianes. Gaia quedó herida y, desde luego, más indefensa que nunca. Y que nadie piense que el fin de la guerra trajo la paz. Para nada. Solo sembró las semillas de un odio que ha perdurado milenios y que sigue envenenando las relaciones entre los supervivientes a día de hoy. Y así es como un rencor se mantiene vivo, ¿verdad? Generación tras generación. Incluso hoy, los descendientes de los agresores, como los Geth o Fenris, te ofrecen una disculpa vacía, lo sentimos, pero, al culpar también a las víctimas, se aseguran de que las heridas nunca cicatricen. El orgullo, una vez más, sigue siendo más fuerte que el remordimiento. Pero es que este odio no es solo hacia afuera. La guerra de la rabia envenenó a los propios Garú por dentro. Su llegada a América, por ejemplo, provocó conflictos con las tribus nativas como los Wendigo. Y esa enemistad, nacida de la misma arrogancia, sigue fracturando la nación Garú desde dentro. Lo que nos lleva a una pregunta crucial para el presente. Mientras ellos siguen consumidos por sus viejas rencillas, el mundo se desmorona. El verdadero enemigo, ese contra el que debían luchar juntos, se ha hecho más fuerte que nunca. Así que la pregunta es, ¿podrá una amenaza común sanar por fin milenios de odio? Porque estamos en el apocalipsis, el fin de los tiempos.
y los protectores de Gaia se enfrentan a él no como un ejército unido, sino como un puñado de veteranos resentidos que se odian entre ellos casi tanto como al enemigo que tienen delante. Es que los frentes de batalla son innumerables. El Wyrm corrompe desde dentro, la tejedora ahoga la vida en pura quietud, y la humanidad, su rebaño, se ha convertido en una plaga inconsciente. Pero su enemigo más peligroso, el más letal de todos, podría ser el que llevan dentro, su absoluta incapacidad para perdonar y para volver a unirse. Y esa es la ironía más cruel de todas, que los colmillos y garras de Gaia, los guerreros destinados a salvarla en su hora más oscura, puedan ser precisamente los que le asesten el golpe de gracia, consumidos por su propia rabia, una lección eterna sobre cómo el orgullo convierte a los héroes en los artífices de su propia ruina y, de paso, en la de todos los demás.